Cerrando brechas en el capital humano es la sesión que sigue a continuación. Invitamos para ello a Daniel Alfaro, ministro de Educación. Asimismo, a Gustavo Alba, gerente general de Senati, y a Gonzalo Galdos, presidente de Futura Schools, para que modere este espacio. Buenas tardes, damas y caballeros. Es un honor conducir esta sesión y conversar acerca de aspectos muy relevantes de educación. Después de escuchar a César Guadalupe, tenemos un contexto de dónde estamos después del CADE de educación y permítanme hacer algunas reflexiones complementarias para darle un contexto adecuado a esta sesión. La educación ha pasado a lo largo de la historia de la humanidad en tres fases fundamentales. La primera fase ha sido en que era el privilegio de una élite intelectual. Una segunda fase en que se convirtió en un premio para aquellos que podían superar las barreras de acceso y una tercera fase en la cual es ahora un derecho universal. Todas las familias y los hijos de esas familias aspiran a tener una educación de calidad. Pero además se ha producido un fenómeno que no solamente es el caso peruano, sino en general una macrotendencia. La educación y la demanda por ella se ha convertido en algo inexorable. No solamente está creciendo la demanda por educación, sino que ese crecimiento es geométrico, tal como lo podemos ver en la gráfica, donde vemos el crecimiento de la educación superior en la mayoría de regiones del mundo y una realidad a la cual el Perú no se puede abstraer. En el Perú, esa demanda está generando adicionalmente elementos de presión que están asociados al crecimiento de la clase media emergente en los últimos años, que ha multiplicado esa demanda por educación de calidad, y adicionalmente el bono demográfico y el crecimiento de las ciudades principales del país, que están agrupando una población urbana mucho más ávida de educación. En nuestro intento por atender esa nueva demanda, hemos ido acuñando una serie de modelos mentales y una serie de paradigmas que no son necesariamente sustentados por la realidad. Uno de ellos es esta idea, que tiene mucha contaminación ideológica, de que hay un solo modelo que permite atender toda esta nueva demanda. Y en realidad, a lo largo de la historia hemos visto que no hay un modelo único, ¿no? Nunca ha existido un modelo único de educación y más bien tenemos que tener un efecto complementario. Las familias de esta nueva clase media emergente tienen demandas específicas, tienen expectativas y tenemos que ser capaces de segmentar esa demanda y atender esas nuevas necesidades con un nuevo enfoque. Esas familias además no solamente son mucho más numerosas, sino que adicionalmente son más exigentes y hoy en día ya no les alcanza el hecho de que la educación sea gratuita, sino que están en búsqueda de atender sus necesidades con el sector privado. Y muchas de estas familias han sido decepcionadas por los empresarios de educación que han atendido ese segmento que migra del sector educativo público y que no han estado a la altura de sus expectativas, a la altura de sus necesidades. Lo que nos indica claramente que el desafío educativo es mucho mayor del que nos habíamos imaginado. Si nosotros tenemos una idea clara de que ese desafío estaba relacionado con dar cobertura y atender con un modelo de calidad, necesitamos mecanismos de evaluación que nos permitan ver si estamos avanzando, tal como los que ha manifestado César Guadalupe. Y finalmente, el tema de la crisis educativa. Las crisis educativas no son sino crisis de gestión, tal como lo hemos conversado. El Minedu fue creado en el año 1935. Han pasado 83 años y hemos tenido un conjunto de gestiones ministeriales durante ese proceso que nos dan un promedio de 422 días por gestión ministerial. Ese es el promedio, apenas más allá de un año. En ese proceso, ¿cómo podemos esperar que haya una estabilidad y cómo podemos lograr que la educación se convierta en un elemento que apalanque una política de Estado? En esa línea vamos el día de hoy a conectar no solamente lo urgente con lo importante a través de tocar uno de los temas que está en la base de la pirámide, la formación técnico-productiva y cómo podemos articular una brecha existente entre el capital humano necesario y, por otro lado, un conjunto importante de la población
que no terminan la secundaria y no tienen un oficio y no tienen una carrera. Y para ello, por favor, permítanme presentarles un video que va a ser ilustrativo acerca de este elemento. Por favor. En el Perú somos 31 millones de personas. El 24%, o sea, 7.6 millones de peruanos, tienen menos de 14 años y no trabajan. 6.5 millones, que son el 21%, son parte de la población económicamente inactiva. Entre ellos se encuentran jubilados, amas de casa, estudiantes y personas con algún tipo de discapacidad. Por otro lado, tenemos la población económicamente activa. La PEA, el 55%, son los 16.9 millones de peruanos, que representan al capital humano que moviliza la economía del Perú. El 71% tiene entre 25 y 59 años y se encuentran distribuidos en los diversos sectores productivos. ¿Y qué nivel educativo tiene la PEA? 2.9 millones, 17%, tienen educación superior universitaria. 2.5 millones, 15%, tienen educación superior técnica y 11.5 millones, 68%, cuentan con educación básica. Pero, ¿esta realidad responde a los requerimientos del sector productivo? Veamos. Hoy en día el sector productivo requiere solo un 6.5% de nuevos puestos con educación superior universitaria, como ingenieros, médicos, educadores, entre otros. Un 25.5% de puestos con educación superior técnica y técnica productiva, como técnicos en electricidad, operadores, mecánicos, agentes de venta, entre otros más. Y un 68% de puestos con educación básica, como obreros, trabajadores de limpieza, manufactureros, entre otros. Esto significa que más del 90% de las contrataciones que requieren las empresas son trabajadores con formación básica, técnica y técnico-productiva. Sabemos que nuestro futuro laboral estará marcado por la cuarta revolución industrial, donde muchos puestos de trabajo serán reemplazados por robots. Esto afectará principalmente aquellos puestos de menor nivel educativo y demandará un incremento de capital humano con formación técnica y técnico-productiva. ¿Estamos preparados para el Perú del siglo XXI? Urgen oportunidades de formación en competencias y reconversión laboral para que nuestra PEA esté mejor preparada para enfrentar los desafíos que el Perú requiere para su desarrollo. Para ello necesitamos que la empresa, el Estado y la academia actúen de manera coordinada para impulsar un país que no se quiere quedar atrás. Juntos construiremos el Perú competitivo que queremos. Empecemos ahora. Como pueden haber visto, este video enfatiza la necesidad y la urgencia de potenciar la formación técnica y la formación técnica productiva. Este video fue hecho como parte de la encuesta de la demanda ocupacional del 2018 por el Ministerio de Trabajo, y la ENAJO, que pertenece al INEI, también participó con un estudio en el 2016. En ese contexto, quisiera invitar al ministro Daniel Alfaro a que nos haga su presentación para conocer cuáles son las iniciativas que está proponiendo desde el Estado para cerrarse esta brecha y que nos pueda ilustrar acerca de otros avances en lo que se relaciona al trabajo que está haciendo el Ministerio. Por favor, ministro. Muy buenas tardes, bueno, ya noches casi con todos. Es un honor para mí haber sido invitado a este CADE para hablar de un tema que creo que nos interesa a todos, este reto que tenemos en cerrar la brecha, sobre todo de la técnica productiva, ¿no? Que es, creo, algo que nos preocupa a todos. Y cuando comenzamos a reflexionar en el Ministerio sobre este tema, y créanme que lo hemos reflexionado mucho, antes de ser ministro era director general de Institutos Superiores Tecnológicos, entonces esto me ha tomado bastante tiempo de profundización. Comenzamos también a ver qué otros factores eran necesarios resolver para que esta enorme brecha, 6 de cada 10, como nos acaban de decir, no ingresaban a la educación superior. Y entonces comenzamos a hacer toda la trazabilidad de nuestros estudiantes a lo largo de los diferentes servicios que brindamos para poder identificar cuáles son los puntos de dolor y cómo en conjunto tenemos que aliviar ese dolor. Entonces ideamos esta presentación que le llamamos 20 sobre 20. La idea de la presentación es que si un bebé peruano nace el día de hoy,
pueda llegar a su máximo potencial, al máximo potencial que tiene para generar bienestar a sí mismo y a los suyos. ¿Qué pasa entonces si no hacemos ningún cambio, ¿no? Si las cosas siguen como están? ¿Qué pasa entonces con 20 niños, 20 bebés que nacen en el país? Lo primero que vamos a detectar nosotros en el sistema educativo en inicial es que no tienen todavía todas las capacidades para aprender. Comencemos a ver por qué. De estos 20 sobre 20 tenemos ya un primer punto de dolor y esa es la anemia, una enfermedad silenciosa. 43% de niños de 6 a 36 meses tienen esta enfermedad. Si nosotros vemos entonces este 43% y lo relacionamos con esos 20 niños, ya nos quedan 11 que llegarán a su máximo potencial. Quizás 9, si no tienen un tratamiento a tiempo, se queden en el camino. Estos, tanto los que tienen este problema de anemia como el resto, entran a la educación, a los aprendizajes. Y ahí viene el segundo punto de dolor. ¿Cómo mejorar el acceso y la calidad? Siempre la educación habla de igualdad de oportunidades, es la gran promesa de la educación, no importando dónde naciste, si naciste en la zona rural o en la zona urbana. Entonces nos viene a la mente en la zona rural, en esta última milla, este colegio multigrado, unidocente, un solo salón para varios grados. Y nos podemos imaginar la calidad educativa que puede llegar a ese espacio, cómo prometer a ese bebé en ese espacio que va a tener la misma calidad educativa que un centro urbano. Podemos ver también diferencias por niveles socioeconómicos y la gran variedad de calidades que tenemos en la educación básica, esa gran variedad que no necesariamente asegura a todos el mismo derecho. Podemos ver de repente por el nivel cultural, por no nivel cultural, sino tu lengua materna. Si tu lengua materna es distinta del castellano, está comprobado que el sistema educativo te genera menos aprendizajes que aquellos cuya lengua materna es castellana. Entonces, aquellos que vienen de culturas diferentes, que significan esta hermosa diversidad que tiene nuestro país, no solo no pueden estar a la altura y ser reconocidos por el resto, sino que no tienen las competencias para hacer valer ese reconocimiento. Para que todos puedan entender que no importando el nivel cultural o la cultura a la cual tú pertenezcas, puedes aportar de igual manera a este país. Y ahí podría darles infinidad de casos, la educación básica especial siendo uno de los más importantes y por supuesto la igualdad de género. En secundaria todavía seguimos teniendo diferencia de acceso entre hombres y mujeres. Con todo este proceso tenemos entonces el segundo punto de dolor, que es la retención. Si sumamos a toda la gente que no termina primaria y secundaria, el día de hoy llegamos al 10%. Y por lo tanto, de los 20 bebés que teníamos al principio, 9 por anemia no llegarían a su potencial y 1 desertaría antes de terminar quinto de secundaria. Entonces nos quedamos con 10. Estos 10 se preguntan de qué me sirven los 13 años desde inicial que llevé por el colegio. ¿Pasé por el colegio o realmente el colegio pasó por mí? Y se lo van a preguntar porque tienen que rendir rápidamente. Muchos de ellos van a ser exigidos en sus casas por generar retornos económicos y poder aportar a la economía familiar. Muchos de ellos van a terminar trabajando en un trabajo informal. De hecho, el 70%, para ser más exactos, terminan en un trabajo informal porque solo 4 de cada 10 jóvenes que terminan la secundaria pasan a un estudio superior. Los otros 6 quedan en este espacio, como nos decían hace un rato en el video, futuros reemplazos de robots, ¿no? Esas habilidades bajas en el sector informal tenemos que revertirlas. Pero nos quedamos entonces con los 4. ¿Qué pasa con estos 4 de 20 bebés nacidos en el país? Bueno, hay una distorsión social en el país en el cual la universidad siempre jerárquicamente está posicionada sobre la técnica productiva. Y por lo tanto estos 4, 3 se van a ir a una universidad y 1 a un instituto superior tecnológico. Esa es la razón de cada 4 personas que están en la educación superior. Y de ahí no cabe duda de la enorme brecha que todavía tenemos en estudiantes de la técnica. Esta comparación también es algo preocupante en la medida que las personas con nivel económico más bajo no pueden acceder a invertir un montón de tiempo en una universidad tratando de encontrar un retorno económico para su hogar y mejor podrían optar por una educación técnico-productiva y quizás
muchos de los 16 restantes que no están en este grupo podrían acceder a esa oportunidad. De hecho, el Banco Mundial nos dice que en estos puntos de dolor, en un examen que le llaman el índice del capital humano, solo llegamos en promedio a desarrollar el 59% del potencial que debemos prometerle a todos los bebés nacidos en nuestro país. Así, creo que entendiendo esta problemática y esta trayectoria, todos estaríamos de acuerdo con que la educación es el pilar, el punto número 1 para comenzar a erradicar estos problemas. Y que en la educación, o que no hay país en el mundo que no haya invertido en educación para crecer sostenidamente. De hecho, en el Perú somos conscientes ya de ello. Nos decía César Guadalupe el incremento presupuestal después de esta larga noche que hemos tenido en el Estado, y este año lo evidenciamos otra vez. El presupuesto que ahorita se está cerrando en el Congreso de la República es de 30.600 millones de soles, 13% más que en el 2018 y el doble con respecto a 2012. Estamos hablando que en 7 años hemos desduplicado el presupuesto público para educación, conformando el 18% de total del presupuesto nacional, siendo el sector con mayor presupuesto. Y no solo hemos visto crecimiento en calidad, sino también en calidad. Podemos ver cómo la inversión por estudiante, que también nos mostró César, ha estado incrementándose en los últimos 10 años y que eso estaba aparejado también del mejor rendimiento de las pruebas estandarizadas nacionales, en la ESE, en la mejor valoración de matemáticas o comprensión lectora. Y eso ha sido producto de un conjunto de gestiones que precedieron a la que me toca dirigir ahora, pero que tenemos que reconocer ese avance, ¿no? Y creo que en ese reconocimiento podemos fortalecer esta propuesta que nos da el Consejo Nacional de Educación de generar un pacto por la educación para todos estar alineados en aliviar los puntos de dolor que les menciono. Comencemos entonces por la anemia. Nuestro presidente Vizcarra le ha declarado la guerra a la anemia y ha pedido que todos, sector público, privado, partidos políticos, diferentes poderes del Estado, seamos soldados en esta guerra. Nuestro objetivo es al 2021 reducirla al 20%. Eso es lo que nos recomiendan los organismos internacionales. Y eso es un deber que lo tenemos que cumplir todos. El Estado solo no va a poder. 43% es una vergüenza nacional. Y no podríamos despertar un día más, sino decir qué vamos a hacer ese día por tratar de eliminar este problema. Se lleva a 9 de nuestros 20 bebés nacidos. El currículo nacional es un excelente componente nuevo, es algo que asegura cierta regulación en la educación. Ya no van a enseñarnos por contenidos, como lo hemos hecho todos los que estamos presentes acá, sino por competencias. Competencias para comunicar, no solo para entender lo que leemos, sino para contrastarlo con nuestra experiencia propia y devolverle a un interlocutor ese conocimiento. Habilidades para resolver problemas, no solo resolver problemas matemáticos para ingresar a una universidad, sino resolver problemas de la vida diaria, cómo balancear un presupuesto familiar, cómo elegir la mejor tasa de interés para un crédito, vida saludable. Muchas veces tenemos distorsiones entre nuestro cuerpo y nuestra mente y no generamos esa asociación productiva que nos va a poder generar el equilibrio que necesitamos, no solo para contrarrestar las enfermedades típicas que afrontamos, sino un desarrollo más pleno. Hablamos también de competencias digitales. Muchas veces me preguntan, ministro, ¿cuál es la carrera del mañana? Es muy difícil decirlo de la mañana. Quizás solo podría tener estas conjeturas generales, como que muchos robots harán muchas de las carreras que conocemos ahora. Pero la carrera del mañana, cualquiera sea, lo que tiene que tener es personas con las competencias digitales claves para poder afrontarla en la rama productiva que sea. Y eso es pensamiento computacional, competencias digitales. Y finalmente, una quinta competencia, que quizás es la más importante el día de hoy, es ciudadanía. Estamos a 3 años de cumplir 200 años de vida republicana y aún tenemos muchas brechas que nos aquejan. Brechas como corrupción, desigualdad entre hombres y mujeres, informalidad, violencia. Es ahí donde queremos darle especial énfasis. Este año hemos logrado en primaria ya establecer los cursos de personal social que están justamente mejorando las competencias en ciudadanía, y el próximo año va a haber desarrollo personal, cívica y ciudadanía en secundaria, que junto con tutoría piensan implementar mejores competencias de cara a este currículo nacional. Una gran promesa, poder generar las habilidades para cerrar esta brecha que tenemos con respecto a la educación superior. Pero el factor clave acá es el docente y el director.
La infraestructura puede ser muy mala, pero si el docente es bueno, la calidad se mantiene. La infraestructura puede ser buena, pero si el docente no tiene vocación, las competencias necesarias, la calidad baja. Él es el factor clave y debemos reconocerlo en ese rol. Porque como hemos visto en la estadística de la larga noche que nos presenta César Guadalupe, esa menor inversión por estudiante significa menores salarios de los docentes, deprimidos en las 2 últimas décadas, a tal punto que la valoración de la carrera docente estaba solo en un 40% en el 2015, según un estudio de Ipsos, y ahora en el 2017 ha subido al 70%. Es importante, pero pongámonos la meta que al 2021 sea el 100%. Si hay una carrera primordial en el Bicentenario, es la del docente. ¿Quién sino él o ella para pasar la posta de generación en generación? Y eso lo tenemos que hacer todos. Ellos obviamente esperan que el ministerio lo reconozca. Es nuestro trabajo, somos sus empleadores, pero lo que necesitan es que la sociedad los reconozca. Y ahí hago un llamado a todos para poner sobre todo especial atención en esta labor tan sacrificada en muchos casos que debemos como sociedad valorar mejor. Y esto en un conjunto de infraestructuras y modelos de gestión diversificados piensan cerrar también o piensan también aliviar estos puntos de dolor. César Guadalupe ya lo dijo, la gestión institucional debe ser uno de los pilares de reforma que tengamos. No puede ser posible que tengamos 3 colegios habitando en un mismo local educativo. El registro de instituciones educativas debe ser el primer paso para la modernización de todo nuestro sistema. Poder darle más consistencia al colegio para que en esa consistencia puedan descubrir mayor autonomía. Y es en la autonomía que este cosmos funciona. Por eso estamos sumamente de acuerdo con las conclusiones a las cuales llegó el CADE Educativo 2018. De hecho, nos están sirviendo para seguir potenciando estas normas que van a permitir que las 51,000 instituciones educativas puedan concentrarse mejor y mejorar calidad. Y acá les presento solo algunos modelos más diversificados. Por ejemplo, en lo rural. En rural les hablaba de la escuela multigrado, unidocente. Es así porque las comunidades son pequeñas, tienen un número muy reducido de personas y estamos obligados a que sea de esa forma para poder llegar con la primaria y no hacer que estas niñas y niños tengan que caminar largos trayectos. Pero la secundaria es otra historia. La secundaria tiene que ser polidocente, tiene que ser más especializada. Como son adolescentes, pueden transportarse. Sí, a través de bicicleta, a través de medios públicos. Si estamos en la selva, pequebuses. Pero entonces podríamos aprovechar ese traslado para generar otro tipo de atenciones. Por ejemplo, los centros de formación en alternancia. 2 semanas en casa, 2 semanas en colegio. Las secundarias residencias son otro modelo, las redes tutoriales. Todos estos procesos nos permiten bajar este tema de acceso para aquellos que están más lejanos y poder seguir trabajando por esta promesa de igualdad de oportunidades, la básica alternativa. En el video vimos un fuerte número de personas que no han terminado la básica, son 9 millones de personas. Todas estas personas dejaron en algún momento algún grado en esta larga noche que nos decía César Guadalupe. La básica alternativa les permite regresar. Hace un mes se graduó una promoción de señoras y señores de 65 años de secundaria. Muchos se preguntan por qué alguien de 65 años quisiera terminar una secundaria a esa edad. Pues ellos quieren terminarla porque sienten que todavía tienen que aportar al país. Y están muy orgullosos de vivir esa experiencia que de repente han visto vivir a sus hijos y que ellos no han tenido esa oportunidad. Y ahora lo están haciendo gracias a la básica alternativa y no solo están terminando secundaria, sino que están yendo de viaje de promoción. Esos son los efectos que la educación tiene, no importando la edad que tengas. Los cohorts para alto rendimiento son 25 en todo el país. Todos están en lugares temporales. Nuestra promesa al 2021 es por lo menos conseguir que todos tengan la primera piedra y la mitad de ellos ya estén construidos, porque este modelo ha significado dar oportunidad a muchas personas con alto rendimiento a poder llegar a su máximo potencial. Los invito siempre a visitar un cohort, por favor, van a salir maravillados. Y por supuesto agradecer a Marilu Marte, que fue una de las pioneras de este tema y permitió que eso se dé en esa magnitud. Gracias, Marilu.
Jornada escolar completa. Son 2.000 instituciones educativas que tenemos en jornada escolar completa. Pretende incrementar el número de horas por día para mejorar aprendizajes. Ya, los primeros estudios que hemos hecho nos han demostrado su eficiencia. Es más costoso y nos va a costar escalar, pero tenemos que estar en esa ruta. Por supuesto, la básica especial. Solo tenemos cabida en nuestros colegios para 20.000 personas con habilidades diversas. Pero las otras 40.000 que estudian en instituciones educativas lo hacen en la básica regular. Y ahí tenemos otro gran reto, mejorar accesos y la capacidad del docente de poder gestionar un salón más diverso. Porque creemos que en esas habilidades diversas todos ganamos. Podemos mejorar convivencia y aprender que en la diferencia nos hacemos más fuertes. Y un tema específico que interesa mucho a la discusión de ahora es la secundaria técnica. Ustedes recordarán los ex variantes técnicas, estos colegios que tenían maestranzas, ¿no? Recordarán estas máquinas húngaras que se importaron durante el gobierno militar. Muchas de ellas siguen funcionando, no son malas, pero ya son obsoletas de acuerdo a la nueva tecnología. Pues hay que renovar eso, competencias en los docentes, generar mejores competencias en esa secundaria técnica, porque ahí está uno de los principales alivios a este punto de hora, estos 6 estudiantes que no pasarán de la secundaria a la superior. Y para eso tenemos que generar transitabilidad. ¿Cómo se genera esto? Por 2 caminos. El primero es mejorar las condiciones de territorio, definitivamente, equipamiento, capacitación docente, aulas en general. Pero en el otro lado está también mejorar la regulación. Es decir, que las carreras de la superior tecnológica, que son carreras que siempre están ligadas a la demanda productiva, porque también son por competencias, puedan compartir esas competencias con lo que ya se enseña en la secundaria. Que en la secundaria se pueda certificar competencias específicas que se demandan en el mercado laboral y tal vez reduzcamos este 70% que al salir de la secundaria está condenado a un trabajo informal. En esa transitabilidad hemos hecho una gran mejora en los CETPROS, los Centros de Educación Técnico-Productiva. Actualmente albergan a 250.000 estudiantes. El 85% de ellos son carreras terminales, es decir, de auxiliar técnico. Son carreras como zapatero, como pintor, que no terminan en una trazabilidad mayor. Tenemos que hacer migrar, que ese 85% pase a lo que hace el 15% restante para que puedan continuar estudios. Y eso también pasa porque los CEPROS puedan actualizar sus mallas curriculares, la capacidad de sus docentes, y así poder generar trayectoria al punto que ellos puedan convalidar los cursos y poder estudiar en algún instituto, que en el futuro esperamos que todos sean de excelencia. Actualmente tenemos 800 institutos superiores tecnológicos en el país, mitad públicos, mitad privados, pero los privados tienen el 70% de la matrícula y han demostrado en el camino, al menos los que tienen más trayectoria, ser bastante buenos en calidad. De hecho, a un año de haber abierto el licenciamiento ya tenemos 25 institutos licenciados y 50 en camino. Creemos que pueden demostrar mejor calidad si se siguen juntando y sobre todo juntándose con las empresas, porque les vuelvo a repetir, la tecnológica en comparación de la universitaria tiene esa gran virtud. Por ley, tiene que poner toda su malla curricular por competencias y para poder hacer eso nos juntamos con grupos gremiales. Estos grupos gremiales determinan, de acuerdo a su cadena productiva, cuáles son las competencias que se tienen que enseñar en cada una de las partes de la cadena productiva y eso se vuelve malla curricular certificable. Si nosotros podemos hacer que la secundaria técnica, los CEPROS y los institutos, en cada paso que den, se certifiquen en mallas y trayectorias mayores, podemos generar transitabilidad. Vamos más allá, en el mundo laboral. Aprendemos cosas en el mundo laboral y necesitamos a alguien que las certifique. Si logramos que esa certificación de experiencia del mundo laboral también pueda empatar con una carrera con transitabilidad en el mundo académico, facilitaríamos el reingreso de muchas personas que están fuera de este mundo y así lograr que su experiencia crezca. De acuerdo a la última ley de institutos y escuelas de educación superior, incluso pueden llegar al bachillerato, condición mínima para poder acceder a un posgrado y seguir trazabilidad. Dentro de poco estamos también generando la norma de condiciones básicas de calidad para poder licenciar escuelas de educación superior tecnológica. Y por supuesto nuestras universidades, 140 en todo el país, están pasando por un proceso de licenciamiento donde están demostrando tener las condiciones básicas y poder invertir en las mismas. En el caso de las públicas, hemos logrado hacer transferencias por 870 millones de soles. Mucho se decía que la reforma universitaria estaba en contra de la autonomía de las universidades.
hemos demostrado que en el caso de las públicas más bien se genera una alianza estratégica poderosa. Y esta transferencia de esta cantidad de dinero en estos 4 últimos años ha logrado que la tercera parte de nuestras instituciones públicas, de nuestras universidades públicas, ya se encuentren licenciadas. Lo mismo pasa con las privadas, que con buenas inversiones están demostrando esa calidad. Y por supuesto, aquellas que no llegan después de un tramo a cumplir esa meta, comienzan también los ceses progresivos. Y esa es la promesa de la reforma universitaria que está avanzando fuertemente. También están las becas y nos gustaría darle mucho más luz y de hecho estamos trabajando fuertemente para incrementarlas, sobre todo porque en nuestro país las becas están enfocadas a personas de alto rendimiento, pero de bajo nivel de bajo quintiles de pobreza. Entonces, esas dos conjunciones hacen un total más o menos de 100,000 estudiantes al año. Entonces, tenemos que focalizar bien para poder descubrir cuáles de esos 100,000 tienen la potencia para aprovechar una beca y no desertar en el camino. Y así conseguimos este efecto diploma. Efecto que va a lograr, según un estudio de la Universidad del Pacífico, incrementar potencialmente el salario de 3.5 a 30% según un año de estudios en la superior. Y eso en el fondo lo que hace es romper este círculo de la pobreza, ¿no? En el fondo lo que hacemos es que alguien que desea el nivel socioeconómico D, con un estudio técnico, ya tiene su paso asegurado al C. Pero acá lo importante es que no es como programas de subvención tipo Juntos, que tú retiras la subvención y automáticamente regresa al D. Esto es sostenible porque con esa competencia y la transitibilidad que les menciono puede seguir creciendo. Y no solo cambia su vida, sino la de los suyos, la de sus hijos. Así, todo este esquema tiene que tener identificados los puntos de dolor y tenemos que todos conocerlo para en forma conjunta aliviarlos. Y quiero terminar solo con, y creo que ya me pasé el tiempo, perdónenme, quiero terminar solo con esta idea que llamamos en el ministerio las dos infraestructuras. La primera es la infraestructura física. Son 100,000 millones de soles los que tenemos en brecha educativa. Estos 100,000 millones de soles, el 72% es colegio en riesgo, que necesita cambio parcial o total de su infraestructura. Colegio que de repente los pilares pueden ceder ante cualquier sismo y tenemos que ser muy efectivos y muy rápidos en cerrar esa brecha. Por eso hemos lanzado las escuelas del Bicentenario. Eso es un proyecto muy interesante que es un concurso arquitectónico, así ha comenzado. Ahorita están presentando, ya tenemos más de 90 propuestas, el 14 de diciembre terminamos de recibirlas para elegir aquellas escuelas tipo, acondicionadas para helada, sierra, selva y costa. Y que a partir de este modelo tipo podamos construir también un expediente técnico tipo, que pueda controlar costos y tiempos. Y así cerrar esta brecha con los gobiernos regionales y locales y no comenzar con estos colegios que comienzan en 3 millones y terminan en 6 millones, que te dicen que es un año y terminan haciéndose en 3 años. Tenemos que acortar todos esos caminos que son caminos de corrupción también. Y con eso poder cerrar la brecha de forma más eficiente. Pero hay otra infraestructura que también nos preocupa y le llamamos infraestructura emocional. Así como hay estructuras que soportan instituciones y son estructuras muchas veces precarias, así también hemos formado personas que a veces tienen precariedad en el alma, con pocos valores, que no son capaces de sostener instituciones públicas, privadas. Y entonces tenemos que fortalecer esa construcción de valores desde las edades más tempranas. Y así poder construir personas que en el largo plazo puedan sostener la institucionalidad que un país necesita para poder soñar con 200 años más de historia. Y eso comienza por erradicar la violencia. Es la principal preocupación que tenemos en la escuela. ¿Cómo erradicamos la violencia? Es un sistema. Miren, el CICB reporta violencias entre pares o de adultos a menores. Según estadísticas, mientras hemos estado sentados acá en esta conferencia, por lo menos un niño en cualquier parte del país está reportando un caso de violencia. Y no hablo de violencia leve, hablo de acoso sistemático, hablo de violaciones. Ahí es donde la sociedad tiene que poner un pare y el interés superior del niño encima de todo. Por eso somos firmes en el ministerio en este sentido. Descubrimos un buen día que 780 docentes, administrativos y directores estaban dictando clases y tenían una sentencia previa. El 75% de este número era por violación sexual. Nos dijeron, no puedes destituirlo rápidamente porque los derechos laborales son mayores. Todos, DRE, UGEL, Ministerio y Director de Institución se alinearon y en 2 semanas se destituyeron los 780.
Ese es un trabajo conjunto que solo lo podemos lograr si todos estamos convencidos de ellos. Otro caso en el cual también se rezaga el interés superior del niño. Hay un proyecto de ley que ahorita está en el Pleno que pretende restituir a 14.000 docentes que han tenido más de 2 décadas para regularizar su situación. Cuando evaluamos a estos profesores, el 10 asistieron de los 14.000, 5.600 para ser evaluados, solo 546 pasaron la evaluación, el resto por ley. En el marco de la ley fueron destituidos y ahora hay un proyecto de ley que pretende reincorporarlos sin previa evaluación. Caso típico donde el interés superior del niño está por debajo del interés del mundo adulto. Eso es lo que tenemos que revelar ahora más que nunca y ser firmes y señalar esa necesidad de generar mejores oportunidades para que este bebé peruano pueda generar todo el potencial que el país le promete y ser efectivamente bienestar. Y solo lo vamos a lograr si es que todos nos convencemos de que a través de la educación, el aliviamiento de este punto de dolor, la conjunción público-privada, vamos a poder generar la convicción en todos nuestros niños y niñas de que las peruanas y los peruanos mejoramos siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Es una agenda realmente ambiciosa y que todas las fuerzas políticas y sociales de este país nos acompañen en defender la meritocracia, que se ha logrado con mucho esfuerzo, y en soportar estos puntos de dolor en busca de la transitividad y en busca de la conexión y articulación en el sistema educativo que tanto necesitamos. Quiero pedirle a la audiencia, por favor, que abran su aplicativo de CADE y abran el aplicativo de nube de palabras, porque en algunos momentos más les vamos a hacer una pregunta acerca de la pertinencia de extrapolar la experiencia que vamos a ver a continuación. Quiero compartir con ustedes una iniciativa exitosa ahora desde el lado de la experiencia privada, ¿no? Es el caso de Senati. Y antes de cederle la palabra a Gustavo Alba de Senati para que nos presente el caso, quisiera que vean un corto video al respecto. Mi nombre es Jorge Mercer Toranzo, soy el gerente general de Soldexa. Tenemos un programa de entrenamiento y un programa de reclutamiento muy intensivo, muy bien enfocado en captar talentos, pero no basta con captar el talento. El talento tienes que desarrollarlo, que puede estar entre 3 meses hasta 12 meses si es necesario, para potenciar ese talento y después colocarlo ya en el mercado. Yo creo que lo principal en el desarrollo de las personas es darles las oportunidades. Primero, la necesidad de tecnología ha sido y es una constante y lo va a ser los próximos años, de tal manera que nuestra empresa que ha desarrollado todo un programa de mejora tecnológica en nuestras áreas productivas y en nuestras áreas de servicios. Los equipos no sirven para nada si no tenemos a las personas, de tal manera que Soldexa ahora es reconocida no solamente por los productos, sino por todos los programas intensivos de capacitación y desarrollo que tenemos en las industrias. Con Senati tenemos una larga alianza estratégica de desarrollo de talento, tanto para nuestra organización como para el Senati mismo y para las empresas. Mi nombre es Javier Gilardi Arulur, mi cargo es gerente central industrial de Amper Trujillo. Con Senati hacemos un programa muy importante que es el programa Dual, en donde nosotros formamos a nuestros trabajadores en diferentes especialidades técnicas profesionales, ¿no? Y también damos oportunidad a los hijos de nuestros trabajadores para este programa, ¿no? Los chicos tienen que desarrollar esa parte innovadora, porque muchas veces las maquinarias que vienen nosotros las vamos modificando para mejor. La formación del trabajador no solamente está enfocado a la parte técnica propia de la máquina, sus habilidades blandas, sino también en el contexto ambiental, ¿no? Me desempeño en la empresa Bamper como mecánico de mantenimiento de máquinas cerradoras. Ahora las máquinas vienen más automatizadas, se podría decir inteligentes, y creo que siento que ahí donde Senati entró y me complementó como un mecánico. Me falta muy poco para terminar mi carrera. Todo lo que nos enseñan allá lo aplicamos acá. Mi experiencia de estudio en Senati fue muy gratificante, ya que cumplió las expectativas que yo esperaba en ese momento. Nosotros creemos que no solamente tenemos que desarrollar nosotros, yo tengo que desarrollar a las personas que están en el sector, sino
mi tecnología o lo que yo puedo ofrecer no va a poder caer, digamos, en tierra fértil, no va a ser semillas áridas. Y finalmente, con un proyecto país, ¿no? Donde todos seamos parte de él. No solamente los que educan, las empresas también, los padres de familia, los estudiantes. Y yo creo que mirando eso, nuestro país en 20 años puede ser un país, puede ser la Suiza de Sudamérica. ¿Qué mejor carta de presentación que estos testimonios para el caso de Senati? Quisiera invitar ahora a Gustavo Alba, gerente general de Senati, para que nos cuente más detalles acerca de su experiencia en este modelo tan exitoso. Muchas gracias, Gonzalo. Buenas tardes, damas y caballeros. En los próximos 9 minutos voy a compartir con ustedes una breve presentación del Senati, detallando algunos aspectos importantes relacionados con su estructura organizacional, el modelo académico y algunos de los resultados que alcanzamos a lo largo de nuestra historia. Pues bien, ¿quiénes somos? Somos una institución sin fines de lucro, de gestión privada. Fuimos creados hace 57 años a iniciativa de la Sociedad Nacional de Industrias, en una coyuntura de carencia de mano de obra calificada. Fuimos creados también con una ley propia que nos da autonomía en el campo académico, en el campo administrativo económico y también contamos con patrimonio propio. Por otro lado, tenemos también autonomía para emitir títulos a nombre de la nación. Senati tiene una presencia en todo el territorio nacional. Cuenta con 81 sedes en las que impartimos 33 carreras de 3 años de duración. Nuestra visión y misión está enfocada en transformar las expectativas de vida de muchos jóvenes de escasos recursos en el país, vía una formación práctica que les permita generar valor en las diferentes empresas en las que brindan sus servicios. La estructura organizacional de Senati tiene un componente especial y es la adecuada articulación con la industria. Esta se da a través del Consejo Nacional, de sus consejos zonales y las comisiones consultivas, las cuales están integradas por empresarios y profesionales que vienen de diferentes empresas. Y es a través de las comisiones consultivas donde se identifican las necesidades reales de las empresas. Es a través de esa información que se reestructura la currícula, se hacen los cambios y hasta se definen las nuevas carreras que se van a lanzar al mercado. Nuestro modelo académico está enfocado en el desarrollo de competencias, en aprender haciendo, en el aprendizaje práctico. La estructura típica de una carrera de 3 años del Senati está compuesta por 6 semestres de formación. Un primer semestre de estudios generales, luego los jóvenes se trasladan a nuestros talleres. Durante un periodo de 2 semestres tienen interacción con nuestros talleres donde simulamos escenarios reales de trabajo. Los últimos 3 semestres, los jóvenes se trasladan a las empresas donde hacemos la formación dual, intercalando 4 días en la empresa y 1 día en el centro donde les corresponde realizar sus estudios. Un tema importante aquí es que estos jóvenes van con un programa específico de aprendizaje y hay un seguimiento realizado por profesionales especializados, tanto de la empresa como del Senati. La estructura de financiamiento del Senati ha evolucionado a lo largo del tiempo. En la actualidad, el 78% de nuestros ingresos provienen de ingresos propios que son a través de las carreras y los programas de capacitación que entregamos al mercado. Un 22% proviene de la contribución de todas aquellas empresas que realizan instalación, reparación o mantenimiento y tienen más de 20 trabajadores. Esta contribución asciende al 0.75% de la nómina
y en contraprestación la institución les brinda carreras o programas de capacitación a los colaboradores de esa empresa. ¿Qué oportunidades y desafíos tenemos en el campo de la formación profesional? El primero de ellos está relacionado con la pobre valoración de las carreras técnicas y también con la baja participación de las mujeres en estas carreras. La oportunidad viene a través del campo tecnológico, a través de la digitalización, de la inteligencia artificial. Se estima que un número de carreras desaparecerán en las próximas décadas y aparecerán otras nuevas con un componente tecnológico muy importante. Otro desafío es la continuidad académica del técnico. La solución para este tema debe venir a través de la nueva ley de institutos y sus reglamentos que permitirán que los jóvenes técnicos puedan acceder al bachillerato técnico. El costo de la formación de una carrera técnica es bastante alto. No solo se requieren de aulas, docentes especializados, materiales y equipos. El mayor costo está en los talleres y en los equipos de alta tecnología que se requieren para las diferentes especialidades y para todos los centros en el país. Esto se hace mucho más grave por la velocidad del cambio tecnológico. ¿Cómo mitigamos este tema en Senati? A través de alianzas estratégicas con empresas líderes en tecnología. Con ello creamos un concepto que denominamos centros de excelencia, donde Senati pone la infraestructura y las empresas ponen los equipos en comodato o donación y realizan la transferencia tecnológica. El resultado son ambientes de última generación con equipamiento de vanguardia que están a disposición de los jóvenes que estudian en la institución. A manera de resumen, son varios los elementos claves o los factores que determinan el éxito del Senati. Tenemos la ley propia, tenemos la adecuada articulación con la industria, la gestión privada. El hecho de ser una institución sin fines de lucro no nos exime de generar resultados eficientes, de generar excedentes que nos permitan reinvertir en tecnología, reinvertir en talento y hacer sostenible el modelo. El modelo académico basado en la formación dual, en el aprendizaje práctico, ya lo comentamos, es un tema relevante. Y finalmente, la cobertura a nivel nacional y las tarifas sociales son los otros componentes principales del éxito de Senati. ¿Qué resultados hemos alcanzado a lo largo del tiempo? A la fecha, en carreras de 3 años de duración tenemos cerca de 100.000 alumnos. En los últimos 10 años hemos entregado 120.000 técnicos en el mercado y más de 400.000 desde el inicio de operaciones. En términos de programas de capacitación, este año estamos cerrando con cerca de 400.000 matrículas en programas cortos y más de 8 millones de matrículas en programas cortos se han generado a lo largo de la historia del Senati. Para concluir, algunos datos cualitativos. Senati ha sido reconocido como el mejor instituto en los últimos 6 años. El 94% de los jóvenes que egresan de la institución consiguen trabajo en menos de 6 meses. Hay un alto nivel de afinidad. El 85% trabaja en la especialización que estudió en el centro de formación. 98% de los empleadores están satisfechos con el performance de estos jóvenes. Y en el campo de la inclusión de las mujeres hemos crecido de 6% hace alrededor de 5 años a 18%, inclusive en algunas carreras denominadas duras, por ejemplo, en soldadura o en mecánica automotriz. Finalmente, quiero destacar un hecho que tiene relevancia histórica. En 1961 se realizó el primer CADE justamente en Paracas. En esa ocasión, la Sociedad Nacional de Industrias presentó
la iniciativa de crear el SENATI, que el CADE le apoyó. Han pasado 57 años y podemos ver con satisfacción que gracias al esfuerzo de muchos empresarios y muchos profesionales, ambas instituciones han generado contribuciones significativas tanto en el aspecto social como el económico y el educativo, en beneficio de todo el país. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Como ustedes pueden haber escuchado en este testimonio, esa tendencia a olvidar que hemos tenido una serie de experiencias que han sido exitosas y que nos han permitido afrontar una serie de desafíos educativos con el tiempo, a veces se van diluyendo y su impacto se va perdiendo en el tiempo cuando podemos aprender, en lugar de volver a reinventar la rueda y empezar nuevamente, podemos aprender de lo que se ha hecho en forma correcta, y creo que es el caso de SENATI. Damas y caballeros, por favor les pido que ingresen a su aplicativo de CADE, porque quisiéramos hacerles una pregunta. Quiero invitarlos a que respondan la pregunta acerca de que si ustedes consideran que el caso de SENATI es un caso que podría aplicar a otros sectores de nuestra economía y de nuestra actividad empresarial, por favor señalen dentro de la lista de posibles sectores que ustedes ven ahí, pero escribiendo el nombre del sector, a cuál sector ustedes recomendarían aplicar un modelo similar al SENATI. Queremos hacer un levantamiento de información acerca de cuáles son los sectores de mayor potencial para replicar el modelo SENATI. Y en el transcurso del debate podemos ir viendo cómo va evolucionando esa encuesta. Para empezar, quisiéramos preguntarle, señor ministro, dada la agenda tan cargada, que usted mismo se ha fijado, una agenda ambiciosa, algo como lo que mencionaba de atacar la base de la pirámide de aquellos que no estudian porque no pueden, o aquellos que no estudian porque no quieren y se han quedado a la mitad del camino en la educación básica regular, y tenemos esta oportunidad de formación productiva o formación técnico-laboral. ¿Qué podría hacer su ministerio para poder apoyar este tipo de iniciativas, no solamente desde el punto de vista de lo que ya trabaja en cuanto a instituciones, etcétera, sino también cómo podría favorecer un acercamiento entre los estamentos, entre los gremios, entre las instituciones educativas privadas y el propio ministerio? Mire, a partir del alivio de los puntos de dolor que mencioné en la presentación, podemos generar la potencia de las personas para mejorar sus posibilidades de acceder a mejores oportunidades de estudio y laborales a futuro. Eso es un compromiso del Ministerio de Educación que estoy seguro podemos encontrar muchas sinergias con el sector privado para seguir potenciando. Me permito solo dar dos ejemplos, si me permites, antes de ir a la respuesta de lleno. Es la cartera de obras por impuesto que tenemos, y de APP es una cartera bastante amplia, bastante diversificada en todo el territorio, y creo que a partir de eso podemos contribuir mucho en la básica para mejorar todas estas competencias. Pero más allá de esa participación tradicional, digamos, público-privada, creo que hay otras posibilidades donde también podemos innovar mucho. Y es en cómo detectamos las competencias necesarias para poder generar mejor inserción laboral, es decir, un trabajo más digno y más productivo. A eso me refiero con que el lema, por ejemplo, que vi en SENATI es la tecnología no para, yo tampoco, ¿no? Y es así, nosotros tenemos que estar actualizándonos constantemente para poder estar a la altura de la última tecnología en el medio. Y eso solo lo sabe el sector privado, que está en la cancha. Desde una institución educativa, solo lo podemos ver desde un punto de vista más académico, pero es el sector privado el que permite hacer estas recomendaciones. Y si bien ya el proceso en el cual estas cadenas de valor y las habilidades específicas en cada uno de los eslabones de esta cadena se trasladan a mallas curriculares y en formalizaciones como el Catálogo Nacional de Oferta Formativa, ¿no?, donde están ordenadas estas competencias de acuerdo a trazabilidad que terminan en títulos a nombre de la nación,
más allá, digamos, de afianzar ese orden, tenemos que generar espacios más institucionales en donde esto se vaya refrescando con mayor fuerza. Y es a partir de esto que logramos un préstamo con el BID, un préstamo para la educación superior, que tiene un componente de desarrollo institucional, a partir del cual estamos generando lo que se llama el Marco Nacional de Cualificaciones, ¿no? Que es este espacio ordenado por sectores productivos que determinan trayectorias en cada uno dependiendo de las competencias necesarias, que son también competencias transversales incluso, de tal manera que una persona que está en un sector productivo y por razones ajenas a su voluntad ese sector productivo cae, pueda también tener un paralelo, ¿no? Y poder migrar hacia otro sector y solo llenar competencias que le falten. Y esas trazabilidades comienzan por articular mejor al sector educativo con la empresa por sectores. Muchos países han desarrollado bastante profundidad en esta relación a partir de lo que llaman skill councils, ¿no? o consejos de habilidades, en donde los gremios discuten con el sector académico estas reflexiones ya de manera más general y luego a partir del territorio van distribuyendo responsabilidades. Y gracias a este préstamo con el BID vamos a poder realizar eso y reforzar lo que ya empezó antes el BID también con agroindustria, con minería, con turismo y estamos viendo la posibilidad de hacerlo en gastronomía. Pero digamos, una vez que estas bases estén sentadas, la posibilidad de crecer a varios sectores económicos es infinita, todo depende de la voluntad de las personas. Y esa voluntad ya se traslada en territorio cuando además de aportar a la actualización de las mallas, que es interés del sector privado, porque ellos son los que van a absorber esta demanda laboral, también pueden participar en el proceso formativo. Es decir, pueden ser parte de la malla curricular ejerciendo rol formador desde la empresa. Y ese mecanismo se llama dual. Pasa en muchos países de Europa, casi todos los países que han logrado industrializaciones rápidas en el mundo han implementado suerte de mecanismos duales, pero para eso se necesita una mayor apertura del sector privado para asumir mejores roles y mayores roles en la formación de nuestras niñas y niños. Sí, indudablemente, o como lo que propone Gustavo, requiere una diferente participación del sector privado, sobre todo una participación mucho más activa de los gremios en sindicalizar estas necesidades de formación y llevar estas inquietudes a través de mecanismos de gobierno y de gestión y también encontrar socios académicos, socios institucionales, privados y públicos que les permitan atender demandas específicas de su sector, pero requiere una participación muy activa y un liderazgo de los gremios. Y el día de hoy queremos hacer ese llamado a los gremios empresariales para que asuman un rol protagónico dentro de la formación productiva, dentro de este tipo de mecanismos para cerrar esta brecha de capital humano. Y por ello también quizá pedirle a Gustavo, si eres tan amable y en forma muy concreta y concisa nos puedes decir qué recomendaciones le darías a un gremio, porque tú has trabajado con el gremio industrial, qué recomendaciones le darías a un gremio o a una institución que se acogen a este llamado y empiezan a explorar la oportunidad de desarrollar esta modalidad de formación. Bueno, como bien mencionaste, no hay que volver a descubrir la pólvora. Hay muchos estudios sobre este tema. McKinsey no hace mucho realizó un estudio a nivel global para identificar los mejores escenarios donde se realizaba el proceso de educación-empleo. Y concluye en dos elementos centrales. Es sumamente importante que haya una adecuada articulación entre la empresa y el proveedor del servicio educativo y que ambos se mezclen en el mundo del otro. ¿Qué quiere decir? Que la empresa facilite que sus colaboradores vayan al instituto educativo y contribuyan en la creación de la currícula. Y por otro lado, que los proveedores de servicios educativos permitan que sus alumnos se trasladen a los centros de producción y realicen aprendizajes prácticos. El segundo elemento es que es mucho más potente este trabajo si es que se realiza desde el inicio. Habla de que para qué esperar un proceso de 3 etapas, que se da cuando un alumno, un joven, hace un proceso de admisión, pasa un periodo estudiando y recién cuando egresa entra a un centro laboral y empieza a trabajar. El caso emblemático que refleja mejor este tema de
participar al inicio es el modelo dual alemán, ¿no? Donde la empresa asume un rol muy activo en este tema. Creo que las realidades no son iguales en todos los países, no todos los países tienen una industria con el músculo financiero que tiene Alemania, pero se puede adecuar, tal como ha hecho Senati. Muy bien. Como podemos ver en la encuesta, claramente Agricultura lleva la delantera en torno a la percepción del auditorio de dónde podríamos extrapolar en forma más rápida y donde es más requerido este tipo de acción. Así que está minería también, y el tercero que destaca es todos. O sea, significa que hay una posibilidad de que también sea extrapolable a muchos más sectores de los que en este momento podemos identificar. Ministro, el promedio en el servicio público de los últimos ministros ha sido tan solo de 1 año y 1 mes. Y usted está ya en 7 meses de gestión. Y esperamos desde luego que sea una de las grandes excepciones a la regla. Y más allá del tiempo en que su gestión dure, nos gustaría preguntarle, ¿cuál quisiera usted que sea el legado por el cual lo recordemos y recordemos su gestión al final de la misma? El problema con los legados es que muchas veces no lo ejecuta uno cuando es ministro, sino el equipo que lo acompaña. Y el segundo, el problema es que para que sea legado, las personas que reciben el legado lo tienen que llamar legado, ¿no? y poder continuarlo. Entonces yo creo que el legado del Ministerio de Educación y en general de esta política educativa es continuar primero fortaleciéndola como una política de Estado. Y lo que hemos hecho el día de hoy al presentarles estos puntos de dolor, estas preocupaciones más álgidas que tengo y que tenemos en el sector educación es inspirarlos para que puedan contribuir a fortalecer esa política de Estado, sobre todo en este punto de dolor de 6 de cada 10 jóvenes que no siguen ningún estudio postsecundario. Y quizás ese puede ser el legado de todos, ¿no? A partir de la reducción de ese número tan perjudicial para el futuro de nuestras niñas y niños. Y pongo el ejemplo que ustedes mismos han mencionado, agricultura. Si nos vamos a los institutos públicos, tecnológicos públicos, las carreras más concentradas son de servicios, administración, contabilidad, enfermería. Y estas incluso son más fuertes, mientras que el instituto está más alejado de lo urbano, está más cercano a zonas rurales. ¿Y por qué estudian esto los jóvenes de los espacios rurales? Porque lo que quieren es migrar. Quieren una carrera que les permita insertarse en el mundo laboral urbano, dejar su zona. Cuando sabemos que el futuro de esa elección, si bien puede ser mejor de la precariedad que vive en lo rural, no tendría la potencia que podría desarrollar ese joven si estudiaría algo más pertinente con respecto a su territorio, que en muchos casos es la agricultura. Por supuesto, tecnificada, moderna. Por ahí viene el cambio, por inspirar a nuestros jóvenes a que puedan tomar las mejores decisiones para su futuro, porque su futuro es el futuro del país. Y creo que eso en conjunto lo podemos hacer. Y solo poniéndole pertinencia y calidad a la educación superior, a partir de la participación de la empresa privada en los modelos de formación, es que esto se va a lograr. Y si eso se logra, el legado va a ser de todos nosotros. Gracias. Damas y caballeros, para cerrar esta sesión me toca la gran responsabilidad de tratar de resumir las reflexiones y las conclusiones de este segmento. No queda duda, después de lo que hemos escuchado a César Guadalupe y al ministro y a Gustavo, que tenemos un reto enorme por cerrar brechas. Una de estas brechas es una brecha de cobertura y la otra brecha es una brecha de acceso, hacer de nuestra educación no solamente una educación de calidad, sino una educación inclusiva, ¿no? Y para hacerlo, quizá es el momento de plantearle al ministro, que creo que ha sido uno de los ministros con mayor apertura que hemos tenido a discutir
el efecto complementario de la educación privada y la pública, que acabemos con ese debate ideológico y que nos dejemos de culpar, privados y públicos, acerca de los grandes problemas educativos y nos pongamos a trabajar en estos retos que son inmensos y que no pueden ser abordados solamente por una de las partes involucradas. Recordar, damas y caballeros, que muy a pesar de lo que se dice muchas veces para atacar el rol del sector privado en educación, nos resistimos, todos aquellos que estamos haciendo una labor educativa, a que el lucro sea una mala palabra dentro del sector. Porque si ustedes acuden al diccionario de la Real Academia de la Lengua, van a ver que lucro significa beneficio y provecho. Y la educación tiene que tener lucro, siempre tiene que tenerlo. Pero el lucro no debe ser de los especuladores, no debe ser de los burócratas, no debe ser los que tienen obstrucción o los que utilizan la educación para hacer populismo. El lucro debe ser, y el beneficio y el provecho tiene que ser para los alumnos, para las familias. Entonces tenemos que entender el lucro como algo que va más allá del beneficio económico. Ese beneficio que se traslada a las familias peruanas y al hecho de construir una nación próspera. Indudablemente, como decía César, no podemos esperar hasta el 2033 para alcanzar las metas que requerimos para el desarrollo de nuestra nación. Y eso significa que tenemos que pensar, como decía Mariana Rodríguez, fuera de la caja. Tenemos que encontrar formas conjuntas, elementos innovadores dentro del sistema educativo que nos permitan acelerar el desarrollo de las reformas que hoy en día no han sido lo rápidas que se requieren, y aunque no estamos tarde, sí requerimos tener un sentido de urgencia y de premura. Y mejorar nuestra propuesta educativa. Pero para mejorarla tampoco hay que reinventar. El caso del Senati hoy en día es un ejemplo claro de que podemos aprender mucho de la experiencia de otros. No solamente públicos aprender de los privados y viceversa, sino que también podemos hacer alianzas estratégicas y aprender de lo que ya se ha desarrollado en otros países. No tenemos que tener temor a copiar. Porque dicen que la diferencia entre plagiar e investigar es muy simple. Plagiar es copiar a un autor. Investigar es copiar a muchos autores. Y eso es lo que tenemos que hacer, es encontrar una diferencia entre plagiar e investigar. Y lo que tenemos que hacer es investigar. Entonces, hay que trabajar rápidamente en ese tema. Y el sector privado está dispuesto, ministro, está dispuesto a contribuir. Nunca ha estado más dispuesto porque en realidad la sostenibilidad del sistema empresarial peruano y la sostenibilidad como nación dependen de un sistema educativo que sea sano y que tenga los elementos que liguen las necesidades laborales y las competencias que se requieren en el sector laboral con lo que el sistema educativo forma. Y hay muchas áreas que van más allá de solamente alianzas público-privadas para construir colegios. Son elementos que podemos transferir y si en algo hemos demostrado capacidad, el sector privado y los empresarios, es en nuestra capacidad de gestionar. Y podemos ayudar a que la gestión sea más eficiente en todos los frentes. Pero es como usted lo decía y como lo decía también Gustavo y lo decía César, es indispensable una política de Estado. Una política de Estado que habilite y fortalezca a las instituciones educativas. Una política de Estado que evite que la educación se politice y que evite que se haga populismo con la educación. Una política de Estado que dé sostenibilidad a la gestión educativa y que nos ayude a acelerar las reformas. Un sistema que tenga el adecuado balance entre autonomía y supervisión. No hay duda, hoy en día los privados tenemos que reconocer los enormes beneficios de tener condiciones mínimas de operación, estándares de calidad que ya se han aplicado en el sistema de educación superior y que están permitiendo separar las instituciones que cumplen con esos estándares y aquellos que no. Y hay que cerrar esas instituciones que no cumplen con los estándares o que no están dispuestas a adecuarse. Yo creo que eso es unánime y es el sentir de toda la nación peruana. Así que elementos como la acreditación serían bienvenidos, porque no podemos pasarnos toda la vida en un proceso de relicenciamiento, sino que tenemos que ir a lo que han acudido otros países en términos de garantizar la calidad a lo largo del tiempo. Y un pacto.
Y finalmente, dos elementos. Es necesario un pacto político, claro que es necesario un pacto político. Y increíblemente es necesario un pacto político porque tiene que ver con lo que se ha convertido el sector educativo para la mayoría de sociedades latinoamericanas o sociedades en desarrollo. Se ha convertido en un botín que ciertos partidos políticos quieren capturar con dos objetivos principales. El primer objetivo es la capacidad de manipular la historia de un país. Y segundo, la capacidad de adoctrinar a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Entonces, tenemos que defender el sistema educativo para que mantenga distancia ideológica con el partido de turno o el partido que llegue al gobierno y lograr que esto sea fundamentalmente que la gran causa que nos una sea la prosperidad de nuestra nación y el bienestar de las familias. Si logramos trabajar en una forma mucho más estrecha, como ya ha sido la expresión de voluntad del ministro de hacerlo, creo que este CADE ha fijado en términos de objetivos para este segmento un hito en el cual no estamos entregándonos a una crítica mutua acerca de qué es lo que nos falta por hacer, sino hemos visto lo mucho que hemos avanzado y hemos visto las grandes oportunidades para cerrar la brecha. El empresario Stefan Schmidt-Heine decía que no pueden haber empresas exitosas en una sociedad que fracasa. Y parafraseándola, podríamos concluir este segmento diciendo que tampoco puede haber una sociedad exitosa cuando su sistema educativo es un sistema fallido. Así que, ministro, los invitamos a que nunca nuestro sistema educativo sea un sistema fallido. Muchas gracias, damas y caballeros.